desde Boxes. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados a la Fórmula 1. En esta ocasión vamos a hablar del último Gran Premio que se ha disputado este pasado fin de semana, el Gran Premio de Brasil, de Interlagos, en un circuito que conocíamos ya muy bien. Este circuito además se iba a disputar la carrera normal y la carrera del sprint, como ya comentamos en el previo. Y la verdad es que yo creo que nos va a dar algo que hablar. Para esto y para comentar alguna noticia que ha surgido esta semana, tengo conmigo a todo el equipo. Tengo conmigo a Juan. Muy buenas, Juan. Pues sí, yo creo que esta carrera teníamos que estar todos para comentarla. Y sí, de hecho hemos intentado cuadrarlo al máximo. También tenemos a José. Muy buenas, José. Muy buenas. Y como siempre tenemos a Emma. Muy buenas, Emma. Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, lo que vamos a hacer es, vamos a empezar por las noticias, una noticia que tenemos esta semana, pero primero vamos a aprovechar para meter una pequeña promo. Si eres de los que espera con ansias ir a jugar a una nueva sala, de los que le encantan los acertijos, retos, puzzles y todo tipo de pruebas, pero sobre todo escucha hablar de escape rooms y se vuelve loco, este es tu podcast. ¡Sin spoilers, por favor! Así es, La Clave Maestra. Soy Daniel Ramírez y te invito a escuchar este podcast donde hablaremos con creadores de salas, jugadores y te contaremos todo lo que hay detrás de este apasionante universo. La Clave Maestra, próximamente. Y como noticia, Emma, parece que la Fórmula 1 ciertas plataformas vende. Teníamos la serie de la Fórmula 1 en Netflix y ahora tenemos un entiendo que es documental de 4 capítulos sobre el fenómeno de Brown GP, lo que fue el germen del actual Mercedes. Sí, hace tiempo que ya se sabe de la existencia de este documental y cuando se estrena, y es un estreno que además pues ya va a ser la semana que viene, con lo cual pues dije, pues mira tú por dónde, quizás es un buen momento para la gente que esté despistada y no sepa, pues traerlo y recordarlo, ¿no? Como tú dices, es un documental sobre la historia de Brown en 2009, que mira tú por dónde, pues este podcast comenzó en ese año y fue la primera historia que nos encontramos aquí en el podcast, con lo cual yo al menos le tengo cierto aprecio. Y nada, este documental sale el próximo 15 de noviembre a estrenar aquí en Disney Plus. Creo que casi todo el mundo se va a estrenar en Disney Plus, salvo en Estados Unidos, que vendrá en Hulu. Y como tú dices, son 4 capítulos y está presentado y un poco el presentador es Keanu Reeves, que pues bueno, va conversando con los protagonistas de aquella época. Hasta el coche está implicado, como no, ¿no? O sea, Jason Button, Ross Brown, Barrichello, Eccleston, rivales como Red Bull, que empezaba también a en serio ya a enseñar la patita ese 2009, etcétera, etcétera. Y tiene buena pinta. Así, lo gordo, yo creo que aquí en el podcast ya somos, o sea, ya sabemos un poco de la historia de Brown, pero no sé, igual nos enteramos de alguna cosilla que no sepamos. ¿Se sabe cuánto dura cada episodio? Pues no lo sé, no lo sé. Es que no sé, pero me da la sensación de que igual la historia, bueno, no lo sé, pero lo que yo recuerdo es que no da para tanto, ¿no? Una historia específica sobre Brown GP. 4 episodios, no sé, me da la sensación de que igual se hace un poco rollo. Por largo, vaya, no lo sé. Igual no, pero a simple vista. Como dices tú, probablemente haya cosas de las que no tenemos ni idea. Yo supongo, no sé, cuando vi el anuncio de que ya tiene fecha, se va a estrenar, me ilusionó, en el sentido de que, así como con la serie de Netflix acabé muy desencantado y dejé de seguirla porque al final es siempre lo mismo y se me hacía pesado, esto entiendo que tiene un principio y tiene un final,
cuenta una historia concreta de un momento puntual en la Fórmula 1, un equipo que duró un año y que será una temporada o X número de capítulos y ya está, sin visos de continuar. Entonces, si está hecha con gusto, como entendemos que está, porque tiene detrás una producción importante, pues creo que puede ser como aquellos primeros episodios de la serie de Netflix, que en cuanto a producción es impecable y al principio como novedad nos atrajo a todos. Y bueno, pues a los que somos más cansinos de la Fórmula 1, creo que a todos nos ha terminado cansando por lo repetitivo, pero si es algo contenido en el tiempo, que cuenta una historia de principio a fin, nos puede gustar a la gran mayoría, ¿no? Estoy intentando ver si en alguna web salen esas duraciones, pero no lo estoy encontrando en las habituales. Pero bueno, desde luego yo creo que es un filón que han visto que tiene interés. Ha habido buenos documentales y series documentales como la de Netflix. Bueno, serie documental, quizá ahí hay un poco extra de drama, ¿no? De Nada, buscar un poco lo de Netflix es ficción directamente. Sí, bueno, es darle la vuelta un poco a las cosas para conseguir esa... O como mucho, telerrealidad. Sí, darle un poquito más de emoción a lo que ha pasado realmente, con lo cual no es tanto documental, pero bueno, sí hemos tenido pues el documental sobre Senna, hemos visto pues también el de la era de los campeones y bueno, pues aquí tenemos esos 4 capítulos que esperemos que podamos echar un vistazo pronto y también pues comentar alguna cosa, ¿no? Alguna impresión de qué nos ha parecido. Desde luego, pues para una temporada que más o menos cubren, pues 4 capítulos, seguro que vamos a tener mucho detalle y que si además la colaboración por parte de Brown es como estás indicando, con todos los implicados, yo creo que va a ser interesante echarle un vistazo. Y bueno, esta semana ha dado, entre comillas, para poco. Nos metemos ya en lo que ha sido el Gran Premio de Brasil. Emma, no sé si esa sesión 1 nos dejó algo destacable o si no, vamos a meternos directamente como la última vez. Cubrimos primero la sprint en sus dos o sea, en sus 2 sesiones y luego hacemos la carrera. Así nos sacamos del medio el sábado, que algo tuvo que ver con el viernes y el domingo, pero bueno, hay cosas diferentes. Por empezar, por el Sprint Shootout, lo diferente es que no hizo la pole, entre comillas, en el Shootout Verstappen, sino que Norris pudo virarle la primera posición a Verstappen, un Norris que se resarcía de lo que le pasó en la sesión de clasificación el viernes y bueno, lograba el mejor puesto posible para el sprint con esa primera posición. Segundo era Verstappen, que se quedó muy cerquita, pero no pudo lograr esa primera posición. Tercero Pérez, que bueno, bien, ya tercera posición pues es lo esperado al lado de Verstappen. Cuarto era Russell, quinto Hamilton, parecía que los Mercedes iban a tirar bien aquí en Brasil. Sexto era un sorprendente Tsunoda. Si en México Ricardo fue la, la nota sorprendente, aquí fue un poco Tsunoda consiguiendo la sexta posición. Séptimo era Leclerc y octavo Ricardo, o sea que los Alfa Tauri en principio parece que han dado un salto hacia adelante y de hecho eso ya se manifiesta en el Mundial de Constructores, donde ya están muy cerquita de darle caza a los que tienen por delante, que si no voy mal es Williams, ¿no? Ya con esta última racha de puntos ya están cerquita de alcanzar a Williams. Noveno Carlos, que no tuvo el mejor sesión de clasificación en sprint y bueno, tampoco es que el Ferrari, al menos él, fuera muy bollante, sobre todo en este sprint shootout. Y décimo Piastri, que pues no destacó tanto como Norris, ¿no? Estuvo en la Q3, pero pues evidentemente Norris fue primero y Piastri décimo, pues no se le dio muy bien a Piastri. Y por detrás de estos, pues Magnussen, Hulkenberg, Gasly, Bottas, Fernando Alonso, un Fernando que no
no le salió la clasificación bien, se tuvo que conformar con esa 15ª posición. Ahora no recuerdo bien qué pasó, si hubo algún altercado durante el sprint shootout, pero el caso es que ¿No fue no. lo del tortazo de Ocon? Sí, perdón, aquí fue lo de Ocon, sí. Fue lo de Ocon de que estaban intentando marcar mejores tiempos, al menos Ocon. Alonso ya estaba en una vuelta de recogida, por así decirlo, y a Ocon se le fue el coche y un poco en una línea Durante la secundaria, Q1. durante la curva, y en una línea secundaria apareció Alonso y se tocaron, ¿no? Para mí se le fue el coche a Alonso, o sea, a Alonso, perdón, a Ocon y se llevó mal parado salió Fernando, ¿no? Que ahí no pintaba nada. Ocon incluso le dedicó un idiota a Fernando incluso, y el caso es que evidentemente Ocon el coche roto y Fernando también tuvo el coche tocado, con lo cual Fernando sí que consiguió clasificar, el tiempo le dio para clasificarse para la Q2, pero claro, como tenía el coche roto, no dieron tiempo a arreglárselo, pues ya ni salió a la Y eso Q2. que tuvieron tiempo, porque hubo una bandera roja precisamente por Sí, por lo de Ocon, para poner las protecciones en justo. marcha y tal, ¿no? Una pena, porque después comentaremos la clasificación del viernes y sobre todo lo que pasó el domingo. Aquí parecía que Aston Martin tenía un poquito de chicha, ¿no? Pero en el sprint al menos no pudo ser, ¿no? Y después de que pasó esto con Ocon, pues como os decía, Fernando fue 15º, 16º Ocon, 17º Stroll, después Guan Yu Zhou, Albon y cerrando la parrilla último Logan Sargent. Y después en el sprint en sí, pues nada, rápidamente arrancar el sprint, Verstappen consiguió pasar a Norris y ahí se acabó un poco la película con respecto a la primera posición en el sprint, ¿no? Norris no le pudo devolver la posición perdida con Verstappen y bueno, no es ganar, pero ni tan mal, ¿no? La verdad es que Norris está consiguiendo un bagaje de puntos en esta segunda parte de la temporada bastante importante, ¿no? Incluso metiéndole el coche a Verstappen. Tercero fue Pérez, cuarto Russell, quinto Leclerc, séptimo Sonoda, no, perdón, séptimo Sonoda, no, sexto Sonoda, séptimo Hamilton. Aquí los Mercedes, bueno, Hamilton ya daba síntomas de que iban de más a menos. Octavo Carlos, noveno Ricardo y décimo Piastri. Como veis, hubo algún movimiento con respecto a cómo salieron, pero poquitos. No se mueve mucho la parrilla, al menos entre los 10 primeros en el sprint. Fernando al final fue un décimo, sí que consiguió recuperar algunas posiciones, perdón, al igual que Stroll, fueron un décimo y 12º respectivamente, pero bueno, sin lugar a conseguir algún punto, ¿no? Y después de Stroll, Gasly, Ocon, Albon, Magnussen, Guan Yu Zhou, Hulkenberg, Bottas, Sargent. No sé si tenéis en mente algo relevante que pasara en el sprint, pero bueno, tampoco, yo creo que teniendo en cuenta lo que pasó el domingo en carrera, no hay mucho que contar del sprint, salvo que bueno, este es el último evento con sprint de la temporada. Brasil, que hasta ahora es el evento fijo de formato sprint, desde la incorporación del formato, Brasil siempre ha tenido sprint. No sé, quizás este año ha sido en que menos cosas han pasado, ¿no? Y después un sprint que seguro que el próximo año va a tener cambios. ¿Cuáles? No lo sé, pero seguro que va a tener cambios porque, bueno, yo creo que el formato actual, que esta temporada ya le han tocado cosillas, yo creo que no acaba de funcionar. Y de hecho hay una cosa que no me acaba de molar, es que por ejemplo en Ferrari eligieron tirar un poco a la basura el sprint, porque en vez de utilizar un neumático blando nuevo en la clasificación sprint shootout,
se lo decidieron guardar, con lo cual el sprint shootout en esa Q3 no maximizaron el rendimiento, pero a cambio tenían un juego nuevo de blandos para la carrera. Y esto ya no es la primera vez que vemos que hay pilotos que prefieren perjudicar el sprint a cambio de tener un neumático mejor o en la clasificación o en la carrera. Y bueno, pues desluce un poco el sprint, ¿no? Si hay que guardarse un poco para tener mejores armas en el evento principal. No sé qué cambios van a hacer el próximo año. Incluso la idea de la parrilla invertida que tuvo antaño algunos detractores ahora se está mostrando incluso a favor de ella. No sé si esa va a ser una posibilidad, pero seguro que algo van a tocar porque el formato actual es que tiene poca chicha y yo creo que al menos desde casa, ya lo hemos comentado varias veces, al menos en mi caso particular, los fines de semana con Spring este año se me han resultado muy pesados. Y obviamente son muchas horas que igual antes no estábamos acostumbrados a ver. Y además el orden también influye bastante, ¿no? Porque incluso tú ahora, seguro que lo de Ocon lo tenías claro, pero igual el dónde y al intentar ordenar el fin de semana con los dos eventos, ahí es un poco también ya donde te lías, ¿no? Estamos hablando de primero el sábado, las dos sesiones del sábado que son el sprint, luego volveremos a pasar al viernes y saltaremos de nuevo al domingo. Y sé que Lobato comentó algo que se estaba hablando en ese sentido, y creo que la idea era juntar carreras y juntar clasificaciones o algo Sí, similar, ¿no? yo le he Hacer escuchado a Total Wolf que una de las ideas es hacer las clasificaciones tanto del sprint como de la carrera del domingo todo el mismo día. Una más tirando a mañana y otra más tirando por la tarde, pero todas las clasificaciones en un mismo día. No sé si. Y luego lo mismo, entiendo que el domingo, primero la carrera del sprint y luego la Ahí ya no sé carrera cómo. ya En ese completa. extremo ya no Eso le he escuchado nada. tiene su riesgo, ¿eh? Y claro que tiene sus riesgos, porque cualquier toque que tengas. Mm. Pero aún así, a mí me resulta raro esto de acabas de ver una clasificación y a las 3 horas vuelves a ver otra clasificación. A ver, yo sé de qué va todo esto y nosotros sabemos de qué va todo esto, pero yo siempre intento ponerme en la piel de la gente que pone esto por primera vez y no sé, yo imagino que estaría flipando un poco si ve una clasificación y a las 3 horas hay otra clasificación con un formato bastante similar. Digo, ¿estoy teniendo un déjà vu gigante o qué pasa aquí? Es que el sprint hay que darle una vuelta importante. Si queremos mantener el formato, que en principio no me parece mal, o sea, es darle más contenido un fin de semana, pero es que es una versión mini de lo mismo que los domingos. Es que no tiene nada Claro, distinto. El sprint shootout es una clasificación exactamente igual que la clasificación normal y la carrera de sprint es una carrera exactamente igual, salvo porque normalmente no hay paradas en boxes. Pero que ya está. No tiene ningún aliciente. No sé, y las ideas que se escuchan o que se rumorean no me parece ninguna nada novedosa ni nada realista, no sé. Claro, además hemos ido ya, o sea, que llevamos 3 años con la carrera del sprint. En estos 3 años ya hemos pasado por distintas opciones que los cambios que hemos comentado no serían disruptivos, porque ya hemos tenido una única clasificación, más luego la carrera, el sprint, más luego, dependiendo de la carrera del sprint, la carrera normal. Ahora le metemos una segunda clasificación, una para cada una de las carreras. Bueno, la verdad es que se están probando muchas cosas. Se están poniendo limitaciones de que si ahora que hay que poner pues, estos neumáticos para la primera parte de la clasificación, luego los otros. La verdad es que, o sea, a veces se están metiendo demasiados cambios todos juntos sin un criterio claro y quizá, no sé, tendrían que pensarlo, planificar bien qué es lo que van a hacer, ver qué es lo que funciona y qué es lo que no.
y avanzar con lo que esté funcionando. A mí me Porque desde luego recuerda, tantas vueltas es un recuerda show. lo de la clasificación aquello con toque de queda, de que sobre el papel era muy bonito, pero volvieron a lo de toda la vida, moderno, me refiero, con la clasificación Q1, Q2, Q3. Yo creo que aquí está muy bien, se ha probado 3 años, unas carreritas. Yo creo que el espectáculo no lo ha mejorado, porque si lo hubiera mejorado, no estaríamos hablando de que están tratando de cambios para mejorar la cosa. Si esto fuera la leche, no habría necesidad de cambios, ¿no? O sea, tira millas. Incluso ahora mismo estaríamos escuchando, pues, hay sprint en todas las carreras, ¿no? Un poco como en MotoGP. Y en cambio estamos escuchando que va a haber cambios, con lo cual yo creo que está bien que a veces prueben cosas, las han probado 3 años, pues mira, lo de toda la vida. Entrenamientos, clasificación y carrera, y tira millas. Yo la verdad, si eliminaran las carreras al sprint, no iba a echar para nada de menos, no lo iba a echar para nada de menos, vaya. Porque es que además a mí lo que más me fastidia es que cada vez tenemos menos tiempo o tienen menos tiempo para probar los coches, se eliminan las pruebas privadas, se eliminan los test, tienen que salir a la pista, pues eso, sin tiempo para probaturas y encima, cada vez que hay carrera al sprint, tienen menos entrenamientos libres, ¿no? Con lo cual, pues eso, hemos visto, por ejemplo, que Aston Martin se ha visto perjudicada por este tipo de carreras, ¿no? Ya no es que es mejor no llevar las mejoras cuando haya carrera al sprint. O sea, ¿esto qué es? No sé, yo este fin de semana es que además lo pensé. Se me ocurría, ¿por qué no darles, por ejemplo, a cada escudería que puede elegir 4 eh, grandes premios, los que ellos quieran a lo largo de la temporada, para que una vez que acaba la carrera el domingo se puedan quedar el lunes y tengan unos entrenamientos privados? O sea, quiero decir, o que no se retransmitan, vaya, o sea, que solo puedan, que las telemetrías y todo eso solo queden para ellos, para poder probar cosas y que puedan decir, pues venga, tienes 1 hora o 2 horas más justo el lunes siguiente de un gran premio y tienes 4 para elegir los que a ti te dé la gana, ¿no? Lo digo por adecuar precisamente también esos entrenamientos libres a las necesidades de evolución, que serán ritmos diferentes, ¿no? En cada uno de los coches. No creo que eso fuese tan caro, tan carísimo, ¿no? Y que eliminaran esto de la carrera al sprint. Realmente, no sé, habría que ver audiencias, habría que ver si realmente esto sale a cuenta, si genera más o menos afición. Desde luego, para lo que somos, o sea, a mí, si las eliminan, ya digo, no las iba a echar en absoluto de menos. Reconozco que ha habido alguna que sí que me lo he pasado bien viéndola, pero tampoco tengo así, no podría, o sea, es más sensaciones porque no recuerdo ninguna en concreto. También mi memoria es muy mala, las cosas como son. Y lo que sí, sobre todo esta temporada, que han sido 6, se me han hecho muchas, pero muchas, muchas. Con lo cual, encima me parece totalmente un despropósito lo que comentabais antes, o sea, que la clasificación sea el viernes y luego la carrera el domingo, con un día por el medio, o sea, no tiene lógica ninguna. Así que, en fin, si le dan una vuelta, ojalá acierten, pero desde mi punto de vista, ojalá desaparezcan, vaya. Y después, en cuanto a la clasificación en sí, al formato Q1, Q2 y Q3, en cualquiera de sus variantes, con más o menos tiempo, con obligatoriedad de neumático o no, yo empiezo a pensar que igual me gustaría que volviera el formato de una vuelta a cada piloto individualmente y chimpún, porque en las últimas carreras estamos viendo como los pilotos, para separarse de unos y otros, están parándose en boxes, están reteniendo literalmente a otros pilotos que quieren salir. Aquí en Brasil hemos visto cómo Verstappen adelantaba en el carril de salida de boxes. Eh, ha habido sancionados aquí en Brasil. Russell, Ocon y Gasly fueron sancionados por, por ir demasiado lento. Y estas tonterías de me estorba, no me estorba, que hemos visto aquí en Brasil quejarse a muchos pilotos, el propio con Alonso en Sprint Shootout, un poco
mira, me ha estorbado, pero ¿cómo que te ha estorbado? Si Alonso estuviera en la línea, en la trazada, pues no te digo que no, pero estaba fuera de la trazada ideal, ¿no? Con lo cual, mira, una vuelta y ahí no te va a estorbar nadie y que sea lo que Dios quiera. Ese Sí, bueno, yo formato, eso lo he dicho ya un montón de veces. Para mí es de todos los sistemas que recuerdo, es el que más me gusta. El tema yo Porque, que le veo es que creo, en su día lo criticábamos mucho porque era muy arbitrario en el sentido de que si empezaba a llover y te tocaba ahí, no había, realmente había un bueno, como factor ahora, suerte. José, eso es como ahora. Sí, pero ahora dentro de todos los coches que participan en una Q2, por ejemplo, todos tienen el mismo tiempo y en el Bueno, mismo sí, tiempo. no. O sea, hemos visto cómo Magnussen hacía una pole porque salió cuando no llovía y después llovió y... Pero si en vez de Magnussen sale Ricciardo, la pole la hace Ricciardo. Quiero decir, no salió Magnussen a hacer una pole porque justo en ese momento le tocaba a Magnussen. Salió por suerte de que su equipo Ya, decidió en ese sacarlo ahí sentido sí, o pero porque bueno, fueron los únicos que vieron que iba a llover. ahí siempre va a Entonces, haber un eso, campo de claro, aleatorio que, yo mira, en ese llueve hoy. sentido, el formato actual yo lo veo más justo que el de una vuelta. No sé si más entretenido, porque es verdad que el de una vuelta, cuando llevábamos varios años con él, también nos aburría. Sí, todo cansa, también es cierto que... Claro, es que creo que nos acordamos de ese formato porque era el que teníamos hace, no sé, llevamos ya muchos años con el formato de Q1, Q2 y Q3, pero era el que teníamos inmediatamente anterior y pues ahora ya ha pasado el tiempo, nos olvidamos de lo malo y romantizamos aquello. Pero después Pero ves estas realmente, tonterías de me ha estorbado, no me ha estorbado. Se quedan quietos en boxes para separarse del bueno, de delante y todas estas tonterías y dices, hostias. sí es verdad que el yo, formato no se ha modificado desde que se introdujo y a lo mejor se le pueden ir haciendo pequeñas modificaciones que mejoren sobre todo el enganchar a la gente a verlo. A lo mejor en vez de 3 rondas de clasificación habría que hacer solo 2 o 4 muy cortas. Yo qué sé. Mm, Quiero decir, hay un cierto inmovilismo que tampoco es bueno. ¿No? Así como no me gusta que estén haciendo cambios todo el tiempo y que además hagan cambios durante la temporada, lo cual lo considero trampas, es verdad que llevamos, no sé, 15 años podemos llevar con este formato, pues también ya igual hay que darle una vuelta. a mí la verdad no, o sea, yo creo que no me quejaba del anterior, no lo digo, igual, no sé, soy demasiado fan de él o realmente es lo que dice si no me estoy acordando de las pegas que podía tener. Pero es que hasta incluso el tema de la lluvia, que yo sí reconozco que realmente es un sistema más injusto en ese sentido, que lo que hay ahora, porque efectivamente, o sea, lo mismo que salió, o sea, podría salir detrás de Magnussen o en aquella ocasión o justo antes, y hubieras tenido la pista en esas mismas condiciones. Pero también es cierto que en general era lo habitual era que salieran los pilotos prácticamente los de su nivel unos después de otros, ¿no? Porque si no recuerdo mal, lo que se hacía era que se invertía o sea, salía primero el que había quedado último, justo en la carrera Y anterior. era Con lo cual, el orden inverso a la carrera justo anterior. justo. Con lo cual, digamos que los pata negra pues salían hacia el final y los peores salían al principio de todo. Obviamente, es hasta injusto porque la pista seguro que está en muchas peores condiciones al principio que al final. Claro, exacto. O sea, que sí, que de Así, acuerdo, pero además así tienes un acicate a ese que va 15º, dices, voy a apretar un poquito más porque igual dentro de 15 días si puedo salir 13º. No es gran cosa, pero algo es algo. pero bueno, a lo que voy es que esas condiciones, aunque vale, también habrá pequeñas diferencias, pero vamos, seguro que a los de arriba, pues si llueve, les llueve a todos y la pista más o menos estará igual. Obviamente no exactamente igual, pero digamos que por ahí andará la cosa. Con lo cual, a mí personalmente no me parece que sea tan distinto. E incluso si ya nos ponemos, vamos a tirar la casa por la ventana, pues que en función de la climatología, por ejemplo, se siguiera un sistema o el otro, lo cual a lo mejor hasta podría dar mayor variedad, ¿no? Porque tendríamos unas carreras
aquellas en las que no hay peligro de que se ponga a llover, que serían con la clasificación a una vuelta, y en aquellas otras en las que hubiera probabilidades de lluvia, pues Q1, Q2 y Q3, con lo cual hasta habría variedad, no sé. Pero bueno, lo que está claro es que yo, al menos personalmente, prefiero lo de una vuelta. Yo creo que la clave para mí es que el fin de semana de 3 días, para mí por lo menos, es ingobernable. Quiero decir, 3 días de metiendo entrenamientos, clasificación y carrera, sin problema. Pero cuando la clasificación es en viernes, a mí se me descontrola. De hecho, estas 3 últimas porras no las he hecho porque yo no sabía en qué momento del fin de semana era la clasificación y se me ha pasado el momento de hacer la porra. Entonces, creo, y así en plan pensándolo rápido y sobre la marcha, clasificación tal como la conocemos a día de hoy, sábado por la mañana, o con pequeños cambios, sprint, en las carreras en las que haya sprint, sábado por la tarde, y el formato del sprint que yo haría sería una única ronda de clasificación, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos si hace falta, lo que se considere, y tal como acaba la clasificación, se forma parrilla y empieza carrera. O sea, paran en boxes, se reposta si hay que repostar, y se forma parrilla y empezamos carrera. De esa forma, no se descoloca el sprint shootout, que es la cosa menos interesante del universo. Se le da algo de vidilla al sprint, porque además muchos equipos no podrían preparar estrategia porque no saben dónde van a salir. Entonces tienen que tener esa capacidad de reacción y se facilita que cometan errores estratégicos que al final del día es lo que genera adelantamientos en Fórmula 1. No sé, igual es una locura, pero condensaría un poco el sprint, que se lleve un día entero, creo que le hace perder interés al sábado y no desplazas tanto la clasificación principal de la carrera principal, que ahora mismo es que parece que son 2 eventos totalmente independientes, uno el viernes y otro el domingo. En fin, que le damos más vueltas al propio sistema que a lo entretenido o no entretenido que haya estado la carrera, vaya. Porque no es entretenido. El sprint no ha sido entretenido este año, creo que en ningún momento, en ninguna de las carreras. Pocas veces, pero bueno, es que eso tiene un nombre que se llama Verstappen. Y eso que Sí, en los 2 sprints últimos ha aparecido McLaren de por medio, que un poco ha venido a amargarle un poco el dulce a Verstappen, pero aún así pues no ha tenido mucha chicha los últimos sprints, sobre todo. Los anteriores ya están más en el olvido, al menos para mí. Y si os parece, pues ya nos metemos ya en clasificación y después en carrera. Una clasificación del viernes que estuvo marcada por la amenaza de lluvia. De hecho, estaba viniendo sobre Interlagos una nube negra que, mira que no sé vosotros, pero a lo largo de mi vida he visto sistemas de borrasca y tal negros. Aquí en Galicia pues estamos acostumbrados a ver nubes negras y tal, pero Un día sí, un día no. Un día sí, un día no. Llevamos. Pero esta de Interlagos del viernes, yo estaba un poco, digo, esto es cine. Esto es cine, esto me recuerda al Señor de los Anillos, a Mordor o algo así, porque en un pispás la nube negra se veía tan densa y de hecho apagó el circuito. De repente estaba día y en cuestión de 5 minutos aquello era, no noche cerrada, pero se le aproximaba bastante, ¿no? Y creo que además, Emma, en alguna zona del circuito causó algún tipo de daños el viento, más bien, Sí, después no el agua. después ya clavada la clasificación y ya cuando empezó a descargar ya alguna grada tuvo algún desperfecto con el techo, ¿no? Y bueno, pues eso, amenazaba lluvia, los equipos sabían que en algún momento iba a caer, con lo cual pues la clasificación estuvo un poco, o sea, dependiendo de ese factor, ¿no? Ya no hubo, bueno, voy a esperarme al segundo run para mejorar porque la pista mejora y no, ya a fuego desde el primer intento, con lo cual al final pues no se pudieron, además de sumado a que era el viernes y tal, pues
algunos pilotos no maximizaron las oportunidades que le ofrecía su monoplaza, y de ahí que después en el sábado pues sí que pudieran mejorar bueno, el rendimiento, ¿no? Que fue en el caso por ejemplo, Norris, que el sábado en el sprint logró el mejor tiempo, pero sin embargo en la clasificación del viernes únicamente pudo ser séptimo, pues por esto, que hay que salir ya, no sé qué, únicamente tienes una oportunidad, que aparece el viento, que la pista en Q3 empieza a complicarse más, no te sale la vuelta y el sábado logras el mejor tiempo, sin embargo el domingo te tienes que contentar con la séptima posición. En todo caso, el más entonado en la clasificación fue Verstappen, una vez más, logró el mejor tiempo antes de que apareciera la nube negra y hiciera que, faltando, no sé, como 5 minutos o una cosa así, ya no salía nadie, pero ya dirección de carrera dijo, mira, esto está negro, vamos a sacar, ya no recuerdo si sacaron bandera roja y dijeron, bueno, aquí ya que no salga nadie porque ya no se ve nada y no pintáis nada saliendo, ¿no? Pero no es que fue llegar la nube y empezar a jarrear agua, sino que aún esperó al menos hasta la oficialidad de acabar el tiempo de Q3 para empezar ya a llover con fuerza, ¿no? Y como os digo, Verstappen primero, segundo Leclerc, que hizo una buena clasificación, tercero fue Stroll y cuarto Alonso. La verdad, aquí los Aston Martin hicieron quizás la mejor clasificación combinada de la temporada, en este preciso momento de la temporada. En especial Stroll, que llevaba como, no sé si 7 o 8 grandes premios quedándose en Q3, va y consigue colar el coche en tercer lugar. Le preguntaron, creo después, bueno, esto ha sido pues suerte, los factores, la clasificación, la nube y todo esto, la amenaza de lluvia, y él, no, es todo mala suerte, no, es que el coche tira, a ver, el coche tira. No sé por qué, aquí en Brasil el Aston Martin tiraba mejor que en las carreras anteriores, pero yo creo que un poquito de suerte sí que hubo, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de Stroll, al día siguiente mm, pringó, quedó más en los puestos un poco habituales, ¿no? En el caso de Alonso no lo llegamos a saber porque como se encontró con Ocon, pues su clasificación acabó ahí, ¿no? Pero es cierto que los Aston Martin aquí iban mejor, pero también yo creo que se juntaron las condiciones de aparecer la nube y tal, hay algún despistado y bueno, pues lo aprovecharon desde luego, ¿no? Tercero y cuarto. Y después de los Aston Martin, los dos Mercedes, quinto Hamilton, sexto Russell, que bueno, ni tan mal. Séptimo, como os decía antes, Norris. Octavo Carlos, que no ha perdido el momento de forma que tuvo en Singapur y Italia. Eso lo ha perdido, porque bueno, Leclerc, igual el coche no irá todo lo fino que debería ir, pero no sé, Leclerc pues al menos está enseñando un poquito la patita. En cambio, Carlos, ya sabemos que en clasificación le suele costar más, pero bueno, en Italia y Singapur estuvo a fuego. Sin embargo, pues aquí le ha costado. Noveno Pérez, que a diferencia de lo que pasó el sábado en el Spin Shootout, aquí no consiguió meter el Red Bull más arriba, aunque la novena posición es una posición más acorde a lo que viene demostrando últimamente. Y décimo fue Piastri, que no llegó ni a marcar tiempo. Ahora no recuerdo exactamente qué le pasó, pero debió tener alguna clase de problema porque ni tiempo marcó en la Q3. Que como os digo, fue la sesión más condicionada por las condiciones meteorológicas, porque la nube ya estaba sobre el circuito y ya era cuestión de tiempo que empezara a llover y tal, con lo cual pues todos los pilotos de Q3 enseguida salieron a pista para intentar manejar el mejor tiempo porque podía llover y fastidiarte toda la sesión, ¿no? Y después, al margen de los 10 primeros, un décimo fue Hulkenberg, seguido de Ocon, Gasly, Magnussen, Albon, Tsunoda, Ricardo. Aquí los Alfa Tauri no, en la clasificación del viernes, a diferencia de lo que pasó el sábado, no le salió una gran clasificación. Bottas, Sargent y último Wang Yuzu. Y como os comentaba antes,
por estas cosas de ir demasiado lentos para dejarse espacio con el de delante y tal, al final hubo sancionados que fueron Russell, Ocon y Gasly. Fueron penalizados con 2 posiciones por ir demasiado lento cuando el director de carrera tiene marcado unas instrucciones, ¿no? Hay un tiempo límite que no pueden exceder y bueno, lo excedieron en este caso y dos sanciones, o sea, 2 puestos de sanción. Enma, por lo que no llegaron a sancionar es por taponar, ¿no? La salida. Taponar no, creo que al final esas, en este caso, al igual que pasó en México, están como que mirando para otro lado, pero bueno, ya es como la segunda o tercera vez que está pasando esto de justo en boxes esperar. Imagino que precisamente para no incumplir el tiempo este mínimo, ¿no? Porque como no sales a box, o sea, no sales a pista, o sea, no cruzas la línea de limitación de velocidad, ese tiempo no cuenta a priori, ¿no? Con lo cual están haciendo ahí pillerías y tal, y sin embargo, pues aquí Russell, Ocon y Gasly se pasaron de ese tiempo máximo que pueden estar y sanción al canto. Pero aún así vimos imágenes, os decía antes, esa imagen de Verstappen jugando a, no sé, ahora no me acuerdo qué juego, pero esquivando ahí pilotos en el carril de salida de boxes, pues Sí, metiéndose incluso al verde, yo creo, en algún por poco momento. más, o sea, porque le salió bien, pero en otro escenario hemos visto ya darse el piñazo en boxes y tal y hacer un poco el ridículo, ¿no? O sea, lo llevan al extremo y yo creo que tampoco es, o sea, vale que Interlagos es un circuito corto, donde se rueda en 1.10, 1.11 y es factible que te encuentres con uno de delante, pero lo llevan tan al extremo que, no sé. Y con esto nos plantamos el domingo en la carrera, una carrera en la cual los acontecimientos que bueno, vamos a ir contando ya empezaban justo antes de que se encendiera el semáforo, porque teníamos a Charles Leclerc, que estaba bien situado para la salida y que en la vuelta de formación, por un problema en el sistema hidráulico de su coche, según relataba al propio equipo por la radio, en una de las curvas, mientras bueno, pues, calentaba neumáticos y preparaba el coche para la salida, le hace un extraño el coche, como digo, por ese fallo hidráulico, termina empotrado contra uno de los muros y pues abandono de la carrera. Con este abandono, pues lo que tenemos es una salida sin uno de los Ferrari, sin ese coche que estaba situado pues en la segunda plaza y que pues facilitaba la salida a otros pilotos, en este caso, por ejemplo, a Fernando Alonso, que no tenía a nadie en ese cajón justo delante de él. Con este abandono ya justo antes de empezar la carrera, pues teníamos una salida fácil por parte de Verstappen, nadie la chuchaba en los primeros metros por su lado, y por detrás de ellos, pues muy bien Lando Norris, que conseguía ponerse en segunda posición, Lewis Hamilton también se ponía por delante, se ponía en tercera posición, perdían posiciones los Aston Martin, y a partir de aquí iban a intentar estirar un poco la carrera, pero por detrás teníamos un accidente que involucraba, por un lado, a Alexander Albon, que se metía en medio de los dos Haas y que, bueno, pues al final entre los Haas le hacen un sándwich y termina habiendo varios golpes. Kevin Magnussen pues sale, o sea, el primero que toca con el Williams de Alex Albon. Kevin Magnussen no se ve muy perjudicado, pero Albon sí que termina haciendo la carambola contra Nico Hülkenberg. Aquí empiezan a saltar piezas de los coches.
se ve que además una de las ruedas choca contra, bueno, queda libre y choca contra el alerón trasero de Dani Ricciardo. También hay un pequeño toque de Magnussen con Oscar Piastri, y la verdad es que con esto pues saca, bueno, primero sale el safety car, con lo cual la carrera ya está paralizada, y posteriormente se saca una bandera roja, con lo cual se decide que la carrera va a volver a salir una vez que arreglen todas las protecciones que ha destrozado Albon. Y nada, ya digamos que lo que vaya a pasar, ya tiene a Charles Leclerc, que no pudo tomar la salida por el incidente, a Alex Albon y a Nico Hülkenberg eliminados, a Piastri y No, a Dani, es al Ricciardo. revés, con los Haas. El que queda fuera es Magnussen. Perdón, es al revés, efectivamente. Pues eso, que ya quedan fuera Magnussen y Albon. Nico Hülkenberg pues tiene un pequeño toque, lo tiene también Dani Ricciardo en el alerón, lo tiene también Oscar Piastri, y nada, parada durante un buen rato para arreglar esas protecciones. Cierto cachondeo porque ya alguien sacaba el meme de que la rueda de uno de los coches que vimos rodar libremente por el circuito ya había recorrido más kilómetros, o sea, más metros de carrera que Charles Leclerc. Y nada, vuelta a boxes, los equipos intentan pues arreglar un poco los desperfectos que pueda haber. Vemos a gente pues preparándose para esa segunda salida, una segunda salida en la cual pues tenemos esta parrilla nueva con Verstappen en primera posición, Norris y Hamilton segundo y tercero, por detrás los Aston Martin, que habían perdido posiciones, Alonso es cuarto y Lance Stroll es quinto, y luego también Russell, Pérez y Carlos Sainz cerrando pues las 8 primeras posiciones, ¿no? Que eran donde se iba a mover un poco toda la parte interesante de la carrera, o más bien los pilotos que tenían algo más que decir en esta carrera. En el momento de la salida, tanto Verstappen como Norris han salido bien. Hamilton ha salido un poquito peor, que se ha visto presionado por Fernando Alonso, que ha recuperado esa posición que había perdido en la anterior salida, que no había salido nada bien, y ya tenemos a Fernando en posiciones de podio. A partir de aquí, lo que vemos es que por detrás Checo Pérez viene con bastante más ritmo que los otros coches que lleva por delante. Pasa a Russell, pasa a Hamilton, que también había perdido antes posición con Stroll, con lo cual pues se empiezan a ir hacia atrás los Mercedes. Los Aston Martin pues se quedan, digamos, en esa tercera y cuarta plaza, y que Checo pues intenta recuperar posiciones porque la teoría dice que él debería ser segundo o tercero por ese coche que tiene, que es, bueno, pues ya es campeón del mundo, obviamente, este Red Bull. Algo que ya estábamos viendo es que los Mercedes con los neumáticos nuevos iban bastante bien, pero que a partir de cierto número de vueltas empezaba a degradarse demasiado, y que su ritmo decrecía bastante, ¿no? Con lo cual esto pues se iban hacia atrás y ya no iban a suponer así mucho problema para los que tenían algo que decir con el podio. Más adelante perderían también posición con Carlos Sainz, con lo cual, bueno, para el piloto español, que se ponía, bueno, pues por encima de un rival directo en el Mundial de Constructores. Y a partir de aquí, la carrera parece que muchas de las luchas entre pilotos más o menos ya se va definiendo. Verstappen y Norris, pues la verdad es que Norris ha intentado seguirle el ritmo a Verstappen, no le ha supuesto un problema demasiado importante al holandés. Hemos visto cómo Alonso pues intentaba mantener un ritmo, y que veíamos venir a Checo Pérez hacia el español, y digamos que es la segunda parte de carrera esto lo que más interés nos puede llegar a suscitar. Veíamos que Pérez pues poco a poco iba recortando distancia. La verdad es que
ha cogido prácticamente a Fernando Alonso pues con media carrera de todavía por disputar, y poco a poco se ha ido acercando, y aquí ha venido una parte en la cual hemos visto cómo Fernando Alonso ha estado gestionando muy bien la degradación de los neumáticos, el tiempo que le dejaba Checo Pérez, intentar un poco también que Checo degradase más los neumáticos y se viese, digamos, perjudicado por la aerodinámica, por el aire sucio del piloto español, y que, bueno, pues que Fernando pudiera mantener la posición con un coche peor del que tenía el piloto mexicano. Poco a poco, hacia el final de la carrera, hemos visto cómo la presión iba aumentando, cómo Fernando Alonso pues iba cambiando, digamos, las trazadas, cómo buscaba una trazada en la cual pues buscaba salir mucho mejor de la curva en vez de, digamos, hacer la curva más rápido. Sacrificaba un poco pues para después no ser alcanzado por Checo Pérez. Desde luego, quien ha podido escuchar, porque hay varios vídeos por internet, las radios de los pilotos en estas vueltas, chapó para lo que va haciendo Alonso, el intentar despistar a Checo Pérez, porque ha tenido al equipo Red Bull y a Checo Pérez bastante despistado. Han estado buscando la estrategia para acercarse más a Fernando. Fernando, además, hay otro vídeo muy gracioso en el cual pierde la referencia mental del tiempo objetivo que tenía que ir haciendo en, digamos, en la estrategia de carrera que estaba siguiendo en ese momento. Se ha dedicado, para no dar información a Red Bull, se ha dedicado a buscar la manera más discreta de preguntárselo al ingeniero, mostrando, pues, haciendo cálculos matemáticos, en el sentido de, bueno, es 7 décimas más rápido que el tiempo que sí que recuerdo que es el del plan B, y dice el ingeniero, sí, correcto, y entonces es la suma con la temperatura máxima que preveíamos para hoy, efectivamente, sí, o sea, unas conversaciones de radio que valen mucho la pena, tanto por un lado como por el otro. Y hemos llegado al final de carrera con Checo Pérez ya tirándole el coche, ya con DRS, Fernando manteniendo lo máximo posible, y en la penúltima vuelta ha pasado lo que todos esperábamos. Primera zona de DRS, Checo Pérez no ha sido capaz de pasar a Fernando, pero se ha colocado muy bien para pasarlo después de la segunda zona de DRS. ¿Qué ocurre? Que Fernando Alonso no tira la toalla, se engancha, digamos, al coche de Checo Pérez, y esa penúltima vuelta la hace muy pegado, consigue pegarse todavía más aprovechando la primera zona de DRS, la de la recta de meta, y una vez pasadas las S de Senna, consigue devolverle el adelantamiento a Checo Pérez al final de la siguiente zona de DRS, se pone en primera posición, le queda media vuelta para mantener esa ventaja. Checo Pérez no se despega como hizo a Fernando Alonso en la vuelta anterior, va pegado, Fernando tira con todo lo que puede, y aquí digamos que llegamos al momento más excitante de absolutamente toda la carrera, en el cual Fernando Alonso entra en meta 53 milésimas por delante de Checo Pérez. Checo Pérez, que al final lo alcanza, pero no es capaz de pasar la línea de meta antes que Fernando Alonso. La verdad es que la distancia, para que nos hagamos una idea, esas 53 milésimas prácticamente es la distancia de un coche de Fórmula 1. Checo Pérez tiene el alerón delantero prácticamente donde lo tiene Alonso el trasero, y es una victoria, un tercer puesto de Fernando Alonso en esta carrera de Interlagos, muy sufrida, muy meritoria, y que ha quedado muy, muy, muy justa con un coche que era superior y al cual, pues desde luego, no ha sido la mecánica lo que ha hecho que el Red Bull se quedase detrás. Ha sido un pilotaje excelente por parte de Fernando, y que nos ha mantenido en esos últimos instantes de carrera pues pegados al sofá. Sí que he visto que ha habido cierta polémica porque Fernando Alonso no cruza la línea de salida por delante de Checo Pérez, entonces ha habido aficionados que se han confundido.
La verdad es que yo creo que no se mostraron muchas imágenes de esto. Y entonces, bueno, pues la gente pues ha cogido imágenes y ha dicho que, bueno, que aquí había tongo, que Checo Pérez pasaba la línea de meta, que realmente era la de salida, por delante de Fernando Alonso, pero la línea de meta está más atrás y ya había, claramente se ven las imágenes, que ya había pasado Fernando Alonso antes que Checo Pérez. Desde luego, todo esto además hay que agradecer a ambos pilotos lo limpio que ha sido todo, porque aquí estaba muy fácil para que hubiese alguna jugarreta entre ellos, algún toque o alguna cosa que habría enturbiado pues este final, pero desde luego ha sido una tercera plaza muy meritoria para Fernando Alonso y una lucha de Checo Pérez que la verdad es que seguro que ha salido bastante cansado de estar metido detrás del coche de Fernando Alonso y no ser capaz de adelantarlo, salvo en esa penúltima vuelta. Por delante de ellos, bueno, Verstappen y Lando Norris, que han entrado primero y segundo sin mayor complicación. Como digo, Fernando Alonso ha sido tercero, Checo Pérez ha sido cuarto, por detrás de ellos ha llegado Lance Stroll con el otro Aston Martin. Sexto ha sido Carlos Sainz. Séptimo finalmente ha sido Gasly, que se metía por delante de los Mercedes. Octavo era Hamilton. Noveno era Tsunoda. Décimo era Ocon. Décimo primero era Sargent. Décimo segundo Nico Hülkenberg. Décimo tercero Dani Ricciardo. Y décimo cuarto Oscar Piastri. Estos dos pilotos, pues con el handicap del incidente de la primera vuelta, pues se han visto bastante atrás. Russell también, como decía, que habían pasado a los Mercedes, Russell había tenido que abandonar por problemas en el coche, igual que Bottas y que Wang Yusu, que retiraban los dos Alfa Romeos, ¿no? Y bueno, pues los ya comentados Leclerc, que no había podido comenzar la carrera, y Magnussen y Albon, que habían quedado fuera en las primeras de cambio. A mí, no sé a vosotros, pero me sorprendió que Norris le metiera el coche a Verstappen una vez, no pudo ser y no hubo más. No hubo más intentos. Verstappen consiguió largarse, mucho poco, pero consiguió largarse y Norris en ninguna otra ocasión pudo aproximarse a Verstappen para intentar tirar el coche. Imagino que ahí Norris habrá gastado toda la batería y todo lo que tenía, pero me sorprendió que únicamente tuviera un intento y que no se mantuviera, no sé, un par, 3, 4 vueltas pegado y intentar otro intento. Únicamente tuvo un intento, no lo consiguió y ahí se quedó la fiesta, ¿no? Pero aún así, pues tanto Verstappen como Norris estuvieron en un código postal diferente al del resto de la parrilla. O sea, le metieron un churraco a Fernando, tremendo, tremendo, ¿no? Una diferencia sideral. Es cierto que Fernando en las últimas 20 vueltas tuvo que estar más preocupado de defenderse de Pérez y ahí no maximizó su tiempo, pero aún así le metieron un buen churro, ¿no? Y después, pues lo de Fernando, literalmente una obra de arte, ¿no? Yo pensaba que Pérez iba a llegar, besar el santo y tirar millas, teniendo en cuenta las zonas de DRS que hay en Interlagos, que Red Bull, si está destacando algo esta temporada, es por tener una de las mejores velocidades puntas de la parrilla, manteniendo una carga aerodinámica importante, y que Aston Martin, precisamente, uno de los puntos negativos es que le cuesta la velocidad punta. Pensé, bueno, esto es llegar y pasarlo, entre comillas, relativamente fácil. Y cuando veía que no, que no, que no, que no, que no, que no, y digo, hostia, le está costando, le está costando. Y hubo ahí, creo que un par de vueltas o así, que Fernando lo consiguió. Evidentemente también Sergio tuvo la suerte del DRS. Si no llega a existir el DRS, no sé si lo hubiera podido meter en el coche, ¿no? Pero hubo que un par de vueltas o así que Fernando lo consiguió distanciar a casi fuera del DRS, casi lo llegó a tener, pero otra vez yo pensaba que igual ahí cuando se aproximó a eso, a la barrera del segundo, digo, igual lo pierde y tenemos un final de carrera tranquilo, pero no, otra vez Pérez consiguió
amarrarse con el DRS y ya cuando en la penúltima vuelta lo consigue adelantar, pues pensé, bueno, pues ha luchado Fernando, se ha defendido muy bien, pero aquí acaba la oportunidad de podium. Penúltima vuelta, jode un poquito porque únicamente falta una vuelta, pero bueno, la verdad es que se ha defendido muy bien. Pero ya cuando en la última vuelta le devuelve el adelantamiento y tal, digo, y lo consigue, además, digo, ostras, esto, esto es de actuación que pasa a la historia, ¿no? Y así fue, que consiguió devolverle la posición y acabar tercero, consiguiendo un podio después de dos grandes premios. Fernando, que llevaba abandonando, llega este y consigue un tercer puesto que yo creo que lo ha conseguido él. El coche ha mejorado un pelín, un pelo, como lo queráis ver, pero esto lo ha conseguido él, más que, yo creo, más que el coche, ¿no? Es cierto que Stroll también estaba ahí quinto y es buena muestra de que el coche aquí iba mejor, ¿vale? Pero si en vez de Fernando es otro piloto, Pérez lo pasa fijo, pero fijísimo. En cambio, Fernando, la verdad es que se defendió muy bien y como decía antes Dani, sin toques, sin mandar a nadie fuera de pista, ni forzar a nadie fuera, man- los dos manteniendo el respeto, en- por momentos muy cerca uno del otro, pero no hubo, o sea, totalmente legal, una lucha limpia y que da gusto ver. En este caso salió victorioso Fernando y derrotado Pérez, pero bueno, o sea, más luchas como esta, ¿no? Donde no hay que forzar a nadie fuera a pista, ninguno se queja por la radio, no tienen que intervenir los comisarios para nada. Hombre, por seguir el orden que has seguido tú, la pelea, por decir pelea, entre Norris y Verstappen, a mí no me sorprende, sinceramente. O sea, entiendo, debe ser lo que tú dices. Norris lo intenta, no puede, y a partir de ahí habrá gastado la batería, habrá gastado todo lo que tenía, y entiende que no merece la pena seguir luchando porque igual va a perder más tiempo y va a acabar perdiendo la posición. Y al final, más tarde o más temprano, Verstappen se iba a escapar y iba a ganar la carrera. Entonces, no me sorprende en ese sentido. Respecto a lo de Alonso y Pérez, pues magistral. Por una parte, Aston Martin, al menos en este circuito, ha vuelto, porque los dos pilotos han notado mejoría y lo han dicho, y el coche se ha visto más competitivo en todos los aspectos. Y bueno, pues esperemos que hayan dado con la tecla y que al menos las carreras que quedan sigan ahí. La lucha entre dos pilotos que han respetado al máximo y han luchado al máximo. O sea, sinceramente es que no se le puede poner un pero. Yo, como tú decías, yo estaba convencido de que Pérez llegaba, porque al final es Red Bull el mejor coche y tenía que llegar y tenía que pasar. La defensa que hace Fernando durante, no sé si son 13 o 14 o 15 vueltas, es alucinante. Y efectivamente, cuando a 2 vueltas del final lo pasa, ya está perdido. O sea, eso no era recuperable, pero Alonso se saca de la chistera una maniobra de genio para recuperarlo y para recuperar la posición, y luego esa entrada en meta con los coches prácticamente en paralelo de photo finish. Bueno, fue sin duda de los mejores momentos de la temporada, el mejor momento de la carrera, por supuesto. Eclipsó totalmente a Verstappen, que casi no llega ni a salir en televisión como cruza la meta y gana la carrera. Y bueno, es que no se le puede poner un pero. Luego incluso las ruedas de prensa de los dos, bueno, por separado, ¿no? Pero hablando de lo bonita que ha sido la lucha, de cómo se respetan el uno al otro, de que con otros pilotos no se pueden hacer este tipo de luchas porque no respetan a su rival de esta misma forma. Eh, no, todo bien, todo bien. Mm, Al final es un cúmulo de factores, no es solo por el circuito, no es solo por el coche, no es solo porque sean ellos esos dos pilotos, pero la verdad es que en Interlagos siempre acaban pasando cosas. Es un circuito mágico porque mm, sea por suerte, sea por las características del circuito, sea por el motivo que sea,
pero siempre da buenas carreras Interlagos. Muy rara es la situación en la que nos aburrimos en este circuito. Y da coraje cuando vamos a otros sitios y siempre vemos carreras aburridas, porque está demostrado, gracias a Interlagos, que es posible hacer de la Fórmula 1 un deporte muy entretenido y con mucha emoción. Que no siempre ocurre, pero que cuando ocurre merece la pena. Yo no sé si deberían de hacer una categoría paralela y correr todo el campeonato en Interlagos, porque no sé, es alucinante. La verdad que de los mejores momentos de la temporada, si no el mejor. Y comentabas antes, Emma, no te quise interrumpir, el tema de la velocidad punta, de la diferencia de velocidades entre Aston Martin y Red Bull. Y creo que estábamos hablando de entre 20 y 25 kilómetros por hora en el momento en el cual entran los dos coches en meta. O sea, es una diferencia de velocidad punta bastante importante. Está el DRS, pero también está esa diferencia de coche y que, la verdad, o sea, para mí esta ha sido una carrera con un final que se ha ido cocinando poco a poco, que ha ido subiendo de intensidad, que a los españoles seguidores de Fernando Alonso y al resto de seguidores de Fernando Alonso seguro que nos ha tenido en vilo, y que la verdad es que en el momento que pasa Checo Pérez yo también he tenido esa sensación de, bueno, hasta aquí hemos llegado, pero madre mía lo que le ha luchado, pero ostras, qué final, qué diferencia, ¿no? De ver unas carreras así tan igualadas, aunque solo sea por el último escalón del podio, ¿no? A Es que estar es viendo pues es una defensa de Mónaco, solo que es en Brasil. O sea, Fernando ya hizo una defensa en Imola y también en Mónaco. Ahí, en esos escenarios, ayuda al propio escenario a defenderte, pero que aquí, con esas zonas de DRS, que se haya defendiendo con un coche que te saca una punta terrible, ayudado además con el DRS, vamos, es que pocos pueden conseguirlo, ¿no? desde luego, y como digo, ¿no? O sea, en el momento de la carrera no, yo creo que esa información no estaba, pero luego cuando ves vídeos y esas instrucciones que le dan a Checo y y las conversaciones que tenía Fernando, y luego un poco el ver cómo ha estado intentando hacer que Checo tuviese turbulencias Es que, por seguirle detrás, es que Pérez por la por radio le decía al ingeniero, diciendo de Alonso, es que es demasiado rápido en la recta, pero cabrón, si el rápido eres tú que le sacas 30 kilómetros por hora con el DRS y con todo, ¿no? O sea, claro, evidentemente Aston Martin y Fernando decidieron gastar la batería en las dos zonas de recta, ¿no? Y eso sumado realmente Fernando, esas vueltas que estuvo detrás Pérez, no cometió ningún error y clavó las vueltas. O sea, yo creo que hizo 20 vueltas de clasificación. Porque en el resto de vueltas sí que se fue largo alguna vez, que incluso llegó a perder un segundo ahí en un momento dado porque se fue largo y tal. Pero fue llegar Pérez y el tío es que clavó las vueltas, ¿eh? No cometió ningún error y y que además, Emma, viene de una serie de vueltas previas en las cuales Fernando lo que ha hecho es, bueno, ¿qué me interesa a mí? Me interesa conservar neumáticos, tengo que gestionar hasta llegar al final, voy a apretar lo justo y necesario, y has mantenido a Checo Pérez durante un montón de vueltas por debajo de los 2 segundos, yo diría casi del 1,5, y siempre por encima del segundo, es decir, sin DRS, pero sin intentar sacar todo lo que daba su coche para economizar hacia la parte final de la carrera el desgaste de los neumáticos, y sobre todo pensando en, vale, o sea, yo puedo dejar, o podría haber dejado 2, 3, 4, 5 segundos, mantener esa distancia ahí si puede, pero claro, el hecho de tener a Checo con el caramelo ahí para que le intente adelantar, intentando, digamos, ponerle cierta facilidad a Checo para que pique, pues yo creo que ahí lo que ha conseguido hacer es meterlo en sus turbulencias, como decía anteriormente,
tenerlo en una zona incómoda, tenerlo en un sitio donde perdía rendimiento con su coche y estar jugando con él, que al final, pues sí, cometes errores porque no es lo mismo conducir mirando hacia adelante con la atención puesta en lo que va haciendo el piloto que intentas adelantar, que ir por delante y mirando de reojo por los retrovisores, viendo lo que hace el rival e intentando no cometer ningún fallo. Y ahí al final Fernando ha perdido esa diferencia del segundo y ha venido el DRS y bueno, es donde se han puesto las cosas todavía más bonitas. Pero desde luego yo creo que este va a ser uno de los momentos de la temporada, si no el momento de la temporada. Todo dependerá, bueno, si Fernando consigue la 33, pero vamos, desde luego es el momento de la temporada para Fernando y para mí una de las mejores batallas que hemos tenido en los últimos tiempos, ¿no? Y sobre todo el cómo se ha hecho, cómo se ha fraguado con un coche más lento en un sitio donde se puede adelantar, donde Checo Pérez tenía la ventaja de esa subida con esas curvas tan rápidas y esa zona de DRS al final y que desde luego no ha podido materializar. Seguro que Verstappen habría encontrado un poco más fácil la forma y conseguiría haber pasado a Alonso antes, pero desde luego con un buen coche como es el Red Bull, con el mejor coche como es el Red Bull, y sobre todo viniendo de donde venían los Aston Martin, yo creo que esto ha sido, pero vamos, de traca lo que se ha hecho. Y es ese escalón del podio, el tercer escalón del podio, un poco lo que ha desdibujado cualquier otra parte de la carrera, porque te quedas pensando y salvo un par de momentos así un poco extraños, como ha sido pues ese golpe al principio, alguna imagen que hemos visto más de otros intentos de adelantamiento, otros coches protagonistas pues intentando ganar posiciones, desde luego esto se ha comido gran parte de lo que ha sido la retransmisión en televisión y de lo que ha sido sobre todo el interés de la carrera. Y no sé si queréis alguna cosa más que destaquemos de lo que ha sido esta carrera, si no, bueno, pues vamos recuperando las clasificaciones tanto de pilotos como de constructores y también nuestra porra. Vamos entonces a recordar un poco cómo está el campeonato. Verstappen obviamente se mantiene primero con 524 puntos, sigue sumando el campeón del mundo. Segundo es Checo Pérez con 258. Tercero está Hamilton con 226 puntos. Cuarto está Fernando con 198. Quinto es Lando Norris con 195. Sexto es Carlos Sainz con 192. Aquí se aprietan mucho las cosas. Séptimo es Charles Leclerc con 170. Octavo es George Russell con 156. Noveno, Oscar Piastri con 87 puntos. Décimo, Lance Stroll con 63. Undécimo, Pierre Gasly con 62. Décimo segundo, Esteban Ocon, que tiene 46 puntos. Décimo tercero, Alex Albon con 27. Décimo cuarto, Yuki Tsunoda con 13. Décimo quinto, Valtteri Bottas con 10 puntos. Décimo sexto, Nico Hülkenberg con 9 puntos, perdón. Décimo séptimo, Dani Ricciardo con 6 puntos, los mismos que tiene Guan Yu Zhou con el Alfa Romeo. Con 3 puntos, el 19º clasificado es Kevin Magnussen. El 20º es Liam Lawson con 2. Logan Sargent, 21º con 1 punto. Y bueno, cerrando la clasificación, que ya no podrá participar más, Nick de Vries, 0 puntos. En cuanto al campeonato de constructores, también tenemos a Red Bull, primera posición, campeón del mundo ya desde hace tiempo, con 782 puntos. Segundo es el equipo Mercedes con 382. Tercero es el equipo Ferrari con 362, 20 puntos los separan. Cuarto es el equipo McLaren con 282 puntos. Quinto, Aston Martin con 261 puntos. Sexto, Alpine con 108 puntos. Séptimo, Williams con 28. Octavo, Alfa Tauri con 21. Noveno, Alfa Romeo, que tiene 16 puntos. Y décimo, Haas con 12.
Para que os hagáis una idea, en las últimas 7 carreras Norris ha conseguido 120 puntos y Fernando Alonso 30. Desde luego la diferencia es brutal. Es normal, desde mi punto de vista, es lo que veníamos hablando toda la segunda mitad de la temporada. McLaren venía hacia arriba y Aston Martin estaba estancado, por decirlo así. Y bueno, a ver, que McLaren lo normal es que fuese hacia arriba. Había empezado el año por detrás de Aston Martin y eso no era lógico. Entonces, bueno, pues sí, las últimas carreras de Aston Martin han sido malas, había abandono, en fin, ha habido posiciones bajas y acaba fuera de los puntos en varias. Stroll ha puntuado muy poco. Bueno, en esta carrera parece que han vuelto a estar ahí. Aún así, Norris está por delante. O sea que no quiero. No creo que debamos de estar comparando a Aston Martin con McLaren más allá de lo que ha supuesto esta temporada. Empezó uno por encima del otro y han acabado el otro por encima del uno. Pero tampoco sé ahora mismo qué presupuesto manejan uno y otro, pero entiendo que tiene bastante diferencia entre los dos equipos. Y aparte que Aston Martin es un equipo muy nuevo, que tiene mucho trabajo todavía por delante. Y McLaren es McLaren, tiene muchos años de historia, Hombre, muchos títulos de historia. en términos de presupuesto se supone que como máximo el mismo para todos. Bueno, sí, vale, pero, pero el presupuesto será el mismo para todos, pero está claro que Red Bull y Ferrari no tienen el mismo presupuesto que tiene Aston Martin o que tiene Alpine. Y en este caso de McLaren y Aston Martin, te diría que hasta al margen de esto, que quien tiene más es Aston Martin, que está haciendo un túnel del viento nuevo, acaba de hacer una factoría nueva, va a hacer no sé qué historias nuevas y tal. Es cierto que McLaren también Sí, está con el túnel nuevo y tú lo tal, has dicho, pero Emma, está haciendo. McLaren ya lo tiene desde hace tiempo. bueno, el túnel del No sé. viento las dos están haciendo nuevos. O sea, Sí. Bueno, el túnel del viento que está usando Aston Martin a día de hoy es el mismo que está usando. no, Lo es escuché la semana Mercedes. pasada. Aston Mercedes, Martin ¿no? utiliza el de Mercedes. Sí, bueno, entonces por McLaren túnel del es el viento de no debería de Toyota. ser. Exacto, el que era de Toyota, sí, cierto. Lo positivo Es un reflejo de, de lo que sea la temporada. sí, lo positivo es que, a ver, McLaren va a acabar ahí arriba la temporada, que eso está bien de cara al próximo año. Aston Martin, sí, han conseguido este podium, pero y Stroll también ha estado en esta carrera ahí arriba, pero yo creo que es un espejismo esto de Brasil. Por ciertas razones han funcionado, genial, lo han aprovechado, muy bien además, pero yo creo que es un espejismo. Bueno, lo averiguaremos en las dos carreras que quedan. Esperemos que no lo haya sido. Sería buena señal, ¿no? No, el problema es que en esta lucha entre McLaren y Aston Martin que comentábamos, espejismo. A ver, este fin de semana hemos tenido dos carreras. Quizá en la del sprint, pues Fernando ha tenido la mala suerte del golpe con Ocon, pero bueno, que Stroll tampoco ha estado mucho más arriba. La actuación de McLaren ha sido más consistente. Por parte de los dos pilotos está siendo muy consistente en esta última parte de la temporada y yo creo que ese va a ser la tónica en estas dos carreras que quedan. No hay carreras al sprint, como decíamos al principio de todo, son dos carreras normales y yo creo que tanto Lando Norris como Piastri van a estar arriba, con lo cual para el equipo Aston Martin va a ser complicado recuperar la posición que ostentaba antes de que los adelantase el equipo McLaren, ¿no? Y se va a llevar el gato al agua, digamos, entre estos dos equipos, se lo va a llevar McLaren. Ya se lo está llevando, con lo cual yo creo que ahí no va a haber sorpresa. Desde luego la temporada de Aston Martin acaba en descenso, pero no olvidemos de dónde venían y lo que han conseguido a principio de temporada, que con la inyección de puntos, una vez que los conviertan en dinero para la temporada que viene, es una inyección muy importante de capital y veremos cómo finaliza todo esto y cómo arrancamos en 2024.
Y desde luego también hay que decir, los Mercedes aquí no rindieron, que también están por delante de Aston Martin y del equipo McLaren. Y el equipo Ferrari pues se ha llevado pocos puntos porque solo Carlos Sainz ha sido capaz de finalizar la carrera, o de empezarla más bien, y veremos qué pasa en las dos próximas carreras. En esta parte de la clasificación de equipos, como está bastante o relativamente apretado entre ellos, y veremos si no hay ningún tipo de cambio de cara a la clasificación final. Y pasamos ahora a la clasificación que os interesa a los oyentes, porque es donde podéis participar y donde os animamos a que no dejéis la participación en estas dos últimas carreras, que es esta porra que estamos haciendo este año, y que para este Gran Premio ha conseguido la mayor cantidad de puntos Dire, con 198, segundo ha sido VT Racing con 179, y tercero ha sido CP con 168. Por detrás de ellos, Imaxamu, Yogi, Isto Racing, Chuck 101, What the Fuck, Nofred y XB cierran el top 10. Con esto la clasificación general sigue comandada por What the Fuck con 2.812 puntos, seguido de Alf con 2.790, y luego tercero está J. Fresu con 2.788. A partir de aquí, pues Lord, Apelando, Intro, que se llama CP, Vito Racing, Toño Biciclo y Jan Bedel cerrando top 10. En cuanto a regularidad, What the Fuck con 11 puntos ha sido el que más ha conseguido en esta carrera, seguido de Alf con 10 y Estuzo Cub con 9 puntos en tercera posición. Por detrás de ellos, pues Álvaro Ayer, Lord, Ismael, Manuel, Peque Racing, José Luis Maraval 1 y Bagarax cerrando top 10. Y en cuanto a la general de la regularidad, What the Fuck con 103 puntos, J. Fresu segundo con 93, tercero es Alf con 90, y a partir de ahí están Lord, Apelando, Jan Bedel, estás tú, Emma, luego estoy yo, y Origati, que cierra el top 10. Como decimos, acordaros que quedan esas dos carreras, que las dos que tengáis con menor puntuación se van a eliminar de la ecuación, y que os animamos a seguir participando, porque esto, pues todavía hay ciertas opciones entre los primeros para llevarse el gato al agua y finalizar primeros en primera posición en nuestra porra. Y con esto, no sé si queréis añadir alguna cosa más. Nos quedan dos carreras. Nos queda la carrera de Las Vegas, nos queda la última carrera de la temporada en Abu Dhabi dentro de... Las Vegas no es este fin de semana, es el fin de semana que viene, el fin de semana del 17 al 19, y el 24 al 26 tendremos esa última carrera del año, cerrando en Abu Dhabi, y que desde luego, pues cerramos una temporada larga, con muchas carreras, con un campeonato intenso, y no sé si queréis añadir alguna cosa más, o si no, pues cerramos y despedimos. Pues nada, simplemente disculpar a Juan, que ha tenido un problema con la luz y nos ha tenido que abandonar. Y pues nos emplazamos para el próximo podcast. Venga, pues cerramos entonces, como siempre, agradeciéndoos que estéis una vez más, un episodio más con nosotros en este espacio que tanto tiempo llevamos haciendo, pero que creo que si algo tiene son oyentes fieles, una audiencia que lleva con nosotros muchos años, y nada, agradeceros que hayáis estado con nosotros una vez más. Como siempre, os recuerdo que nuestra página web es desdebox.es, donde vais a poder encontrar las formas de contacto, las redes sociales, los episodios, obviamente, los enlaces para participar en la porra y para ver los resultados. Y nada, ahora os dejo con mis compañeros para que se despidan, y yo os emplazo a la próxima semana, cuando hablaremos del previo del Gran Premio de Las Vegas. Un saludo y hasta luego. Y nada, yo recordaros antes de ya despedirme que se nos ha pasado que Haas ha pedido derecho a revisión sobre la clasificación de Estados Unidos. Reclama que los comisarios no atendieron
a unas vueltas, bueno, a unos pilotos que fueron fuera de pista y no consideraron esas infracciones, con lo cual está pidiendo que se revise todo eso para ver si le pueden meter sanción a, por ejemplo, a Albon o así, y así hacer que Hulkenberg suba de puesto y con ello sumar puntos. A ver si lo consigue. Creo que la audiencia era hoy miércoles. Aún no se ha publicado nada cuando estamos grabando esto, pero bueno, en principio, si va según todo lo normal, pues los comisarios deberían decir que no ha lugar a que se reabra la investigación, pero bueno, sea cual sea la decisión, lo comentaremos en el siguiente podcast, ¿no? Y por mi parte, nada más. Recordaros que estamos en Twitter como @desdeboxes o si no en Mastodon somos @desdeboxes, @mastodon.social y nada más. Ya nos escuchamos en la próxima carrera. Pues nada, tenemos un grupo en Telegram, t.me/desdeboxes, y ahí os esperamos para estas 2 carreras que quedan para acabar el año. Un saludo y hasta la próxima. Dani. Perdón, Yo el creía mute. que me había quedado yo. El mute. Pues no se te ha escuchado nada, ¿eh? Sí, ya lo sé. Allá voy.